Hola a todos, hoy es domingo 21 de septiembre de 2025 y nuestro amigo el profesor Marandi está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola Nima, muchas gracias por invitarme a tu programa. Es un gran placer. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más personas. Permíteme empezar explicando lo que ha sucedido. Irán intentó hacer todo lo posible para dialogar con el OIEA, para hablar con los europeos, pero los europeos han decidido recurrir a las sanciones automáticas. Parece que su decisión será volver con nuevas sanciones, intentar ejercer la máxima presión, como ya hablaban antes de que se produjera el Hotsepoa. ¿Qué piensan ahora mismo los funcionarios iraníes? ¿Cómo va a afrontar Irán esta situación actual? Existe un malentendido sobre el proceso de toma de decisiones en Irán que veo que está muy presente en Internet y entre personas influyentes. Es decir, asumen que si una persona en particular dice algo en Irán, eso representa las opiniones del establecimiento político. O si ven que una figura de alto rango pronuncia una frase o algunas frases en una ocasión determinada, piensan que eso refleja las opiniones generales de esa persona. Creo que eso es un error. En mi opinión, los iraníes, lo que tienes dando, sabían muy bien que los europeos utilizar el mecanismo. Hay quienes en Irán desean prorrogar el acuerdo nuclear, el JCPOA, y que los europeos no utilicen este mecanismo por ahora y simplemente pospongan la decisión. Y hay quienes dicen, terminemos con esto y anunciemos que vamos a suspender la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica, pase lo que pase. Pero creo que lo que ha hecho el establishment político, es decir, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, es tomar una tercera vía. Y es que sabían perfectamente que no habría acuerdo nuclear y que los europeos iban a abandonar el acuerdo. Y eso es debido a la presión de Netanyahu, sus amos sionistas, y de Estados Unidos y sus amos sionistas. Así que era inevitable. Pero los iraníes querían que el precio de esta escalada recayera sobre los europeos y no sobre ellos mismos. Así que lo que hicieron fue aceptar sentarse con la Agencia Internacional de Energía Atómica y finalmente llegaron a un acuerdo que firmaron en el Cairo o en Egipto. Pero hicieron esto sabiendo que era casi seguro que a pesar de ese acuerdo, los europeos y los británicos acudirían al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuál es el beneficio de hacer esto? Como he dicho, sitúa a Irán en una posición política mucho mejor. Puede decir a sus aliados, puede decir a sus amigos, puede decir a su propio pueblo que mirad, estas personas no son razonables. A pesar de que los iraníes están muy enfadados con la Agencia Internacional de Energía Atómica y creen que colaboró con el régimen israelí, y que el jefe de la agencia ayudó intencionadamente al régimen israelí, difundiendo declaraciones falsas para que pudieran utilizarlas para atacar a Irán. A pesar de eso, este gobierno llegó a ese acuerdo. Pero el gobierno sabía que los europeos seguirían acudiendo al Consejo de Seguridad de la ONU. Así que creo que fue un movimiento inteligente. Pero algunas personas, creo, han sido impacientes. Irán es muy paciente. Irán ha sido muy paciente en el pasado y seguirá siendo muy paciente. Otro ejemplo. En los últimos días, estoy seguro de que habéis oído que Irán, en la ONU, en la Agencia Internacional de Energía Atómica, quería someter una resolución a votación. Y luego los estadounidenses ejercieron presión y los iraníes retiraron esa resolución. Los medios occidentales dijeron que Irán cedió ante la presión estadounidense, y mucha gente pensó que eso fue humillante, pero no es lo que ocurrió. Los estadounidenses no presionaron a Irán, presionaron a otros países para que votaran en contra de Irán.
y muchos de estos países son vulnerables. Mira nuestra propia región. El único país en la región que se enfrenta a Estados Unidos es Irán. No hay otro que Irán. En todo el oeste, centro y sur de Asia, solo están Irán y Yemen. Y en el norte de África, solo Irán y Yemen. Así que muchos de estos países estaban siendo intimidados por Estados Unidos para votar en contra de esta resolución. Los iraníes la retiraron, primero, porque no querían que su resolución fuera rechazada. Aunque esos países apoyaban a Irán, si votaban en contra de Irán, no habría quedado bien. Además, querían que esos países que probablemente habrían votado en contra de Irán estuvieran agradecidos a Irán por sacarlos de esa situación difícil. Alguien podría decir, no, deberías haberlos sometido a votación y haber humillado a esos países. Sí, se pueden hacer muchas cosas, pero estás librando una larga guerra que estadounidense controla en gran medida Occidente y nuestra región. Y estás bastante solo. Debes elegir bien tus batallas. Necesitas maniobrar con cuidado. Debes ser sabio y valiente, pero también más prudente en la forma en que llevas a cabo la guerra. Así que mucho de lo que vemos ahora se basa en emociones. La gente se enfada, se deja llevar por los sentimientos. O algunas personas dicen, por ejemplo, ¿por qué Irán no sigue atacando al régimen israelí? Quieren que Irán lance más y más misiles contra el régimen. Sí, entiendo que la gente de todo el mundo ve a Irán como la única esperanza. Irán es la única esperanza. Irán está ayudando a Yemen. Irán está ayudando a Gaza de formas que solo conoceremos dentro de décadas. Irán está ayudando al Líbano. Irán está ayudando a la resistencia en toda la región. Y esa es la razón por la que el régimen israelí se está hundiendo. Hoy es despreciado en todo el mundo. Pero cuando Irán respondió contra el régimen israelí, a pesar del golpe que recibió el primer día, sí, salió ganando. Es cierto. Y como señaló Steve Bannon, Trump acudió al rescate de Netanyahu para lograr ese alto el fuego. Y los iraníes, por supuesto, no estuvieron de acuerdo durante varios días. Siguieron golpeando al régimen israelí durante 12 días. Siguieron golpeando al régimen israelí hasta que Irán, tras obtener ciertas concesiones, detuvo el lanzamiento de misiles. ¿Podría Irán haber continuado unos días más? Sí, podría haberlo hecho. Sin embargo, los iraníes no son infantiles, no son emocionales. Saben que hay un equilibrio de poder en esta región. Si Irán lucha contra el régimen israelí de una manera en la que en la guerra recibes golpes y los das, Israel será golpeado, pero Irán también recibirá golpes. Israel will be hammered, Iran will be hit too. Neighboring regimes could take advantage of that. Los regímenes vecinos podrían aprovecharse de eso. Sabemos que la República de Azerbaiyán es aliada del régimen israelí. Sabemos que los estadounidenses e israelíes tienen mucha influencia en el Kurdistán iraquí. Sabemos que Turquía no es amiga del eje de la resistencia. Han estado colaborando con el régimen israelí para socavarlo en toda la región. Apoyaron a los saudíes cuando estos llevaron a cabo la guerra genocida contra Yemen durante 7 años. Solo se distanciaron en Qatar cuando Qatar fue asediado por los saudíes y los emiratíes. Así que Irán tiene que ser fuerte frente a la OTAN, frente a Estados Unidos, frente al régimen israelí y sus aliados, pero debe luchar y mantenerse poderoso. Tiene que avanzar políticamente, pero evitar que los estadounidenses lo aíslen. Así que Irán hace lo que necesita para mantener a la mayor cantidad de gente de su lado. Hace lo que puede para golpear al régimen israelí sin debilitar sus defensas. Porque es cierto, la opinión pública está de nuestro lado. La resistencia global comparte las opiniones del eje de la resistencia. Pero la realidad sobre el terreno es que Erdogan es miembro de la OTAN. Aliyev es un aliado cercano del régimen israelí. Están exportando petróleo al régimen israelí mientras lleva a cabo un genocidio. Las zonas kurdas de Irak no están bajo el control adecuado del gobierno central iraquí. Allí se albergan miles de terroristas.
Hay una enorme influencia estadounidense allí. Y por cierto, ¿de dónde vinieron los drones? US influence there. And where did the drones come from, by the way? That there were no Israeli aircraft. Sabes que no hubo aviones israelíes sobre el espacio aéreo iraní durante la Guerra de 12 días. Fueron drones y misiles los que entraron. ¿De dónde vinieron los drones? Hemos oído mucho sobre la República de Azerbaiyán. Hemos oído mucho sobre el norte de Irak y Siria. Así que Irán tiene que ser muy calculador. Tiene que seguir enfrentándose al régimen israelí y a sus aliados. Y los israelíes han estado pagando un precio. Ahora, Occidente puede decir lo que quiera sobre que los israelíes tienen la ventaja y que la resistencia está debilitada. Pero lo que vemos hoy es un régimen israelí que es despreciado en todo el mundo. Quiero decir, solo hay que ver la muerte de Charlie Kirk. La gente no cree la versión del FBI. La historia no cuadra y la gente está acusando a Israel. No sé quién lo hizo. No tengo ni idea. Creo que los israelíes tienen interés en ello, según lo que estamos escuchando sobre cómo cambió y demás. Pero el punto es que el régimen israelí es profundamente despreciado en Estados Unidos. Netanyahu tiene que ir constantemente a tuitear y publicar videos diciendo que ellos no lo hicieron. Esto significa que la situación para el régimen es horrible. Es terrible. Ahora, dejando de lado la economía, el ejército y todo eso, el régimen israelí ha perdido su aura de legitimidad. Se le ve como algo peor que el régimen nazi para los europeos y norteamericanos comunes. ¿Cómo se calcula eso? Los medios occidentales nunca van a decir la verdad, pero la realidad es que el eje de la resistencia y la creciente resistencia global están matando al régimen israelí con 1000 cortes. El objetivo no es arrasar con el régimen. El objetivo es deslegitimarlo, exponerlo, debilitarlo o en última instancia lograr que se desmorone en algún momento. Y creo que se ha conseguido mucho durante este periodo. Así que básicamente la forma en que funciona Irán es muy diferente de lo que algunos de nuestros amigos simpatizantes en Internet están diciendo. Esto no es una traición. El acuerdo en Egipto fue un acuerdo que Irán sabía que no duraría. Cuando Irán retiró la resolución en el OIEA, sabía que probablemente, a pesar de que la mayoría de los miembros, todos los no occidentales excepto 1 o 2, habrían votado a favor de Irán, vieron las amenazas que los estadounidenses estaban lanzando. Sabes que los estadounidenses, Estados Unidos y los europeos están ahora fuera de sí. Su comportamiento es indignante. Haciendo amenazas todos los días. Trump, en Truth Social, a las pocas horas, amenazó a Afganistán y Venezuela. Hoy en día siempre está amenazando a todo el mundo. Así que cuando Irán se retiró, había una razón para ello. No fue porque Irán estuviera bajo presión estadounidense. Así que creo que está bastante claro que lo que tenemos ahora es una situación en la que se aplicará el mecanismo de retroceso y se restablecerán las resoluciones de la ONU. Pero tendrán un impacto psicológico, y ya están teniendo un impacto psicológico en el mercado iraní. Pero la realidad es que no tendrán un gran impacto en la economía iraní, porque no va a haber nuevas sanciones. Todas las sanciones que existen en estas resoluciones de la ONU ya están en vigor. Están siendo implementadas por los europeos y los estadounidenses. Forman parte de las sanciones de máxima presión. Y las sanciones de máxima presión van mucho más allá de las sanciones de la ONU. Así que las sanciones de la ONU son básicamente sanciones que ya están en vigor. Y muchas más que esas ya se están aplicando. Ahora, la pregunta para algunos puede ser, ¿por qué tenemos sanciones de la ONU? En ese momento, cuando Estados Unidos pudo imponer estas sanciones, Rusia y China eran países mucho más débiles y Estados Unidos era mucho más fuerte. Y también los europeos, en cierta medida. Pero como los rusos y los chinos eran mucho más débiles que ahora, lo que básicamente pudieron hacer fue diluir los textos de las resoluciones, pero no pudieron bloquearlas en aquel entonces, o sentían que no podían bloquearlas.
Por supuesto, las expectativas de Irán eran que sí las bloquearan. Pero en cualquier caso, las suavizaron. Pero en aquel entonces, las cosas eran diferentes. Ahora vimos que en China, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, el de Rusia y el de China firmaron una declaración muy importante que sus espectadores deberían buscar. Es una declaración en la que dicen que el mecanismo de restablecimiento no es legítimo y que lo que hicieron los europeos no es legal y por lo tanto no lo reconocen. Este es un punto importante, porque básicamente significa que los rusos y los chinos van a ignorar este supuesto restablecimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Y la ONU ya está muriendo. Pero esto, creo, es una declaración muy importante que firmaron los 3 ministros de Asuntos Exteriores. Por cierto, todo un logro también. Creo que la situación con el JCPOA y las sanciones anteriores es importante por el papel de China y Rusia, no solo porque su posición era más débil en aquellos días, sino también porque entonces no existía ese tipo de confrontación entre Occidente, especialmente Estados Unidos, y Rusia y China. La guerra arancelaria, tal como está ocurriendo ahora entre Estados Unidos y China, y la guerra en Ucrania, han cambiado por completo las cuestiones geopolíticas de la región, en Europa, en Oriente Medio y en Asia. ¿Cómo va eso? ¿Cuál es tu valoración sobre la presión que pueden ejercer sobre Irán? Sabemos que se está hablando del 27 de septiembre como la fecha para el restablecimiento automático de las sanciones, el día en que las sanciones volverán a imponerse a Irán. The sanctions coming back on Iran? I think that's right. Sí, creo que eso es correcto. Básicamente, ahora tenemos una situación, y tienes toda la razón. No solo China y Rusia son mucho más fuertes hoy que entonces, y siguen fortaleciéndose en términos relativos respecto a Occidente, sino que también, como bien señalaste, la confrontación que existía en aquel entonces era mucho menor, mucho más limitada, y nada que ver con lo que tenemos hoy entre Occidente y estos países y otros países también. Pero hablo de Rusia y China porque están en el Consejo de Seguridad de la ONU y tienen derecho de veto. Así que tienes toda la razón. Hoy vivimos en un mundo muy diferente. Como sabes, regresé de China esta misma mañana. En conversaciones con personas influyentes en China, vi que la visión del mundo china, al menos entre aquellos con los que hablé, coincidía mucho con lo que estamos discutiendo hoy. Uno de ellos, con quien hablé, dijo algo que no esperaba, porque nuestros amigos chinos suelen ser muy cautelosos. Pero él dijo que Irán, Rusia y China, y no era alguien de los medios ni nada por el estilo, pero no quiero entrar en más detalles, decía que la fuerza iraní es fuerza china. En Nationals fuerza china, no me es fuerza iraní y rusa. No misniu, dashmer te fueras. Iranian and Russian strength right now all have to remain strong. And it may sound Y puede sonar muy normal para su audiencia escucharlo, pero esta era una persona influyente que normalmente no habla de esa manera, o al menos yo no había visto a esa persona expresarse así antes. Pero en cualquier caso, el punto es que el mundo realmente ha cambiado, y los estadounidenses continúan aislándose, lo cual creo que está funcionando muy bien para Irán. Es decir, fíjese en lo que están haciendo con la India. Recientemente, volvieron a imponer sanciones sobre Chabahar en Irán para que la India no pueda continuar invirtiendo en Chabahar. ¿Por qué? Porque quieren bloquear el corredor norte-sur. Querían interrumpir su funcionamiento para perjudicar a la India, Rusia e Irán. Y luego vimos las tasas de visado que acaban de imponer, que básicamente estaban dirigidas a la India más que a cualquier otro país. En un segundo lugar, muy lejano, están los chinos. Pero lo que esto hace, en cualquier caso, es marginar aún más a la India.
Y luego vimos, por supuesto, el ataque a Qatar, del que ya hemos hablado antes. Eso ha aislado aún más a Estados Unidos. Ha llevado a que se haga público un acuerdo entre Arabia Saudí y Pakistán. Y esto simplemente demuestra que ahora los países, independientemente de la naturaleza de ese acuerdo y de las implicaciones que pueda tener, la cuestión es que obliga a los regímenes familiares árabes del Golfo Pérsico a replantearse su situación. Son muy vulnerables. El país que pensaban que los protegía y por el que pagaban un coste tan enorme, literalmente billones de dólares en sobornos a lo largo de los años, ese régimen en realidad estaba en su contra. That regime was against them. That regime facilitated the attack and allowed Ese régimen facilitó el ataque y permitió que Qatar fuera objetivo, aunque Qatar es probablemente el país más obediente de toda la región del Golfo Pérsico. Y la única razón por la que Hamas existía allí es porque Estados Unidos y el régimen israelí querían que estuvieran allí. Los líderes occidentales se benefician enormemente de Qatar, hablando en términos financieros, incluso individuos dentro del régimen israelí, porque Qatar, al igual que otros países, da dinero a personas influyentes e invierte en lugares como Israel y Palestina. Así que estos países se sienten muy vulnerables. Y luego, los ataques regulares contra Siria y los ataques a activos turcos en Siria suponen una amenaza para Turquía. are a threat to Turkey. So the West is basically doing its best. Así que, básicamente, Occidente está haciendo todo lo posible por aislarse. Y lo que los europeos, por cierto, Nima, han hecho con Irán es que, y lo tuiteé hace unos días cuando quedó claro que iban a implementar el snapback o activar el snapback, es que se han aislado permanentemente. Han quemado los puentes con Rusia y China, así que ya no tienen energía barata de Rusia. Y ahora han quemado sus puentes con Irán. La única razón por la que los iraníes se relacionaban con los europeos era por el Hotsepoa. Ahora los europeos ya no tienen ningún estatus especial. No hacemos ningún comercio significativo con ellos. Of significance. We've moved to the east. We've moved to the south. Nos hemos desplazado hacia el este, nos hemos desplazado hacia el sur, nos hemos acercado a los países miembros de los BRICS y de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ahora vivimos en un mundo muy diferente. La única ventaja de los europeos era que el JCPOA les servía de excusa para seguir involucrados con Irán. Bueno, ya no van a tener eso. Así que han perdido la oportunidad de que el petróleo y el gas iraníes sustituyan al petróleo y al gas rusos. Lo necesitaban. En el futuro tampoco tendrán petróleo ni gas ruso, porque los rusos ya se lo han prometido a China. Siberia 2. El gas de Siberia 2 es el gas que iba a Europa. Así que eso es todo. Alguien en algún lugar escribió que el siglo de la humillación para Europa posiblemente está a punto de comenzar. Creo que fue político en Europa, lo cual me parece bastante posible. No sé si será un siglo, pero será un tiempo muy, muy largo. Y los europeos van a sufrir las consecuencias de sus políticas. Así que, en mi opinión, a largo plazo, los iraníes ya no necesitan, quiero decir, ya no tienen ninguna influencia sobre Irán. Han renunciado a su último ápice de influencia. Así que Irán puede centrarse en nuevas relaciones. Y por supuesto, Irán ya no cooperará con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Pero creo que eso son buenas noticias para Irán. You mean that Iran ¿Quieres decir que Irán se retiraría del TNP? ¿Y qué está pasando? ¿Y cómo va a responder Irán a las medidas por parte de Estados Unidos y los europeos? on the part of the United States and Europeans? No sé qué harán. Obviamente este acuerdo con la Agencia Internacional de Energía Atómica, que se firmó en Egipto ahora, es nulo y sin efecto. Si Irán abandonará el TNP o si suspenderá la cooperación con el TNP, no lo sé, pero no importa. Irán ahora puede actuar. Quiero decir, no importa. Hay una diferencia entre las distintas políticas. No estoy seguro de que Irán vaya a abandonar el TNP. No lo sé. No estoy seguro de si lo hará. Pero creo que Irán tomará ciertas medidas. Puede que vaya hasta el final y se retire.
puede que suspenda su membresía, no lo sé. Pero lo que hace es que deja las manos de Irán libres. What it does is that it leaves Iran's hands untied. And we do know that the general that ran Y sabemos que el general que dirigía la agencia de inteligencia de Estados Unidos admitió que el programa nuclear iraní no fue destruido. Irán tiene la infraestructura para construir centrifugadoras y todo lo demás que necesita. Y el propio programa, según lo que él dice, no lo digo yo, no fue destruido. Eso coloca a Irán en una posición muy dominante, y por supuesto, las capacidades misilísticas de Irán no tienen rival. Hemos visto cómo los misiles iraníes llevaron a Netanyahu a acudir a Trump para conseguir un alto el fuego. Vimos cómo llovieron sobre Tel Aviv y otras ciudades. Vimos cómo Occidente en su conjunto fue incapaz de detener esos misiles. Así que Irán tiene tecnología nuclear y ahora no tiene motivo para mostrarle a Occidente lo que está haciendo. Tiene sus capacidades misilísticas. to the west. It has its missile capabilities. And the Iranians, although we have a fatwa, which is Y los iraníes, aunque tenemos una fatwa que obviamente es muy importante para nosotros, Irán ya ha dicho en múltiples ocasiones, tanto el actual jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, antes de ser jefe del Consejo, como también el Dr. Karasi, asesor del líder en política exterior, que la postura nuclear de Irán podría cambiar si existe una amenaza existencial para el país. Esa es la posición moral que se debe tomar. La posición moral es no tener un arma nuclear porque es un arma horrible y causa problemas en toda la región. Pero si hay una amenaza existencial para el pueblo, para evitar que les ocurra algo horrible, entonces Irán cambiaría su postura nuclear. En otras palabras, para proteger al pueblo. Así que tendremos que ver qué sucede. Pero creo que los estadounidenses han sido estúpidos. Trump ha sido muy imprudente, como de costumbre. Trump has been very foolish, as usual. He strengthened Iran's hand, and the Americans have Fortaleció la posición de Irán. Y los estadounidenses tienen muchos problemas. No solo han creado una enorme cantidad de adversarios en todo el mundo. Recuerda que en 2002, 2003, 2004 y 2005, Irán era la gran fuerza del mal para Occidente. Recuerda el eje del mal y todo eso. Ahora son Rusia, China, India, Brasil, todos estos otros países que se han añadido a esta lista. Algunos de ellos son mucho más poderosos que Irán. Immoral. Y es enormes problemas. Y de break aquí está extremio. The hatred towards the Israeli regime is growing, and even among young conservatives, it's Y hasta entre los jóvenes conservadores está creciendo. Y la muerte de Charlie Kirk no son buenas noticias. No son buenas noticias para el régimen israelí por cómo se están desarrollando las cosas, por cómo el FBI intenta mentir y encubrir la verdad sobre el asesinato. No sé qué pasó. Obviamente no estoy afirmando que los israelíes lo hayan hecho. Por supuesto, el primer lugar al que señalaría sería Tel Aviv o el lobby sionista, pero no lo sé. Pero la Brewers Camps Cambersim Style no Biani Edsting in Corinth. Debido se with two goas. seems like they're covering. It's clear that they're covering things up. You know, the online. El intercambio en línea entre el presunto tirador y su pareja, todo sobre ello, las imágenes, todo, es todo muy extraño, lo que estamos viendo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchos problemas internos, tiene problemas externos, tiene un problema económico enorme y creciente, tiene un gran problema político en casa. Así que creo que, cuando juntas todo eso, y por supuesto, la posición de Israel en nuestra región no es nada buena. Cuando juntas todo eso, Irán está hoy en muy fuerte. Ahora bien, Occidente dirá, no, Irán está aislado, Irán es débil. Llevan diciendo eso 47 años ya. They've been saying that for 40-some years now. The other aspect of what's going on with the case of the assassination. El otro aspecto de lo que está ocurriendo con el caso del asesinato de Charlie Kirk y lo que sucede en Estados Unidos es que la propaganda israelí o el apoyo a Israel está disminuyendo drásticamente entre los jóvenes menores de 30 años. Y por eso están esforzándose tanto, están intentando hacer todo lo posible para superar, para apropiarse de lo que Charlie Kirk estaba construyendo. Están intentando, ya sabes, poseer, tener el movimiento de su lado. Pero no parece que eso vaya a suceder para Israel.
No comprenden la profundidad de lo que ha ocurrido con la imagen de Israel, con la forma en que la gente piensa sobre Israel, con el caso de Gaza, con el caso de Oriente Medio, Palestina, Cisjordania, lo que sea, en Siria, en Yemen, en Líbano. In Syria, in Yemen, in Lebanon. Yes, and also when we look at the situation Sí, y también cuando observamos la situación dentro de Estados Unidos, vemos, sabes, Nima, que Estados Unidos, en mi opinión, sus dos últimas herramientas, creo que lo he dicho bastante a menudo, sus dos últimas herramientas para mantener su hegemonía eran, bueno, tres herramientas, digamos, pero normalmente hablo de dos. Una es la militar, que dejaremos de lado, pero las dos herramientas que tengo en mente. Una es la noción de los derechos humanos, que siempre ha sido falsa, pero mucha gente lo creía. Tenían los medios de comunicación y todo eso, y los medios occidentales crearon esta fachada. Y mucha gente, jóvenes estudiantes iraníes míos, lo creían, muchos de ellos, y apoyaban la libertad. Gaza destruyó eso. Gaza demolió esta noción de derechos humanos y dignidad humana. Demolido. La segunda era la noción de libertad en Estados Unidos. The second was the notion of freedom in the United States. And that's been demolished too. What happened at Y eso también ha sido demolido. Lo que ocurrió en las universidades, más recientemente lo que le pasó a Jimmy Kimmel, independientemente de que, quiero decir, no me gusta él ni su programa y no lo veo, pero la forma en que fue silenciado, el hecho de que en Estados Unidos la libertad de expresión se está reduciendo, la gente que se pronuncia en contra del régimen israelí se mete en problemas. Ahora vemos que TikTok va a caer en manos de los israelíes. Vemos que CBS y todo está cada vez más abiertamente controlado. El funeral de Charlie Kirk, según escucho, va a ser como un funeral de Estado, donde habla el presidente, la vicepresidenta, los ministros. Es como si intentaran tomar el control total y asegurarse de que nadie diga nada que esté fuera de los límites aceptables. That's beyond acceptable boundaries. That facade of freedom of speech is gone too. Esa fachada de libertad de expresión también ha desaparecido. Esa fachada de libertad en Estados Unidos se ha desvanecido. Vemos a un presidente que es débil y cobarde y que obviamente está controlado por el régimen israelí, ya sea porque tiene miedo de ser asesinado o porque teme que algo en los archivos revele que ha tenido, ya sabes, relaciones ilegales o cualesquiera que sean las razones. No lo sé. No sé qué hay en esos archivos, no pretendo saberlo. Pero la cuestión es que, evidentemente, Estados Unidos está controlado por el lobby sionista y los neoconservadores, que en muchos aspectos son prácticamente lo mismo, porque los neoconservadores son sionistas. Estados Unidos ya no tiene esa imagen de libertad. Ya no tiene esa imagen de defensor de los derechos humanos. Sus capacidades militares, creo, han demostrado ser inadecuadas cuando los misiles iraníes alcanzaron Israel, los rusos están ganando en Ucrania y después de ver el desfile chino en Pekín. Creo que Estados Unidos se está debilitando en todos los frentes. Y la gente en casa, en Estados Unidos, al menos muchos que ven a través de la propaganda, están empezando a darse cuenta de ello. Así que Estados Unidos tiene todos estos problemas en la región, y también el régimen israelí, y ya sabes, sus compinches en Europa. Pero también tienen problemas crecientes en casa. Estados Unidos está profundamente dividido. Y vemos a sus líderes como completamente incompetentes, matando a personas en barcos en el Caribe, sin rendir cuentas. Vemos cómo simplemente arremeten contra diferentes países, amenazando a Afganistán, exigiendo una base en Afganistán y exigiendo que los venezolanos obedezcan y hagan lo que ellos quieren. Esto no pinta bien para Estados Unidos, y es claramente una señal de que las cosas van cuesta abajo para ellos. Profesor Marandi, una de las cosas sobre las que mucha gente nos pregunta es la opción Sansón del gobierno israelí. Estás hablando sobre el uso de armas nucleares, quizá contra Irán y otros países de Oriente Medio. Pero, ¿realmente necesita Irán, considerando lo que ha ocurrido durante los 12 días de guerra, armas nucleares para derrotar a Israel?
Hemos visto recientemente, hace 2 o 3 días, la prueba de un nuevo misil en Irán. ¿Está Irán avanzando con armas convencionales y misiles hasta el punto de que no necesite recurrir a lo nuclear para derrotar a Israel o para enfrentarse a Israel? The testing of a new missile in Iran. Or Iran is getting somewhere with the conventional Bueno, weapons and missiles. una cosa que me gustaría decir, ahora que lo mencionas, es que he leído en algún sitio en Internet que esta prueba de misiles fue un fracaso. De hecho, puedo decir con confianza, por la razón que sea, que fue un gran éxito. Y no quiero entrar en detalles sobre el misil porque no sé mucho al respecto. Y cuanto más hablo del tema, más, ya sabes, estoy pisando terreno resbaladizo. Pero al parecer, fue un logro importante y tuvo mucho éxito. No solo fue exitoso, sino que fue muy exitoso. Ahora, Irán hoy, muy preparado para la guerra de lo que estaba hace un par de meses. Por varias smalls. Afuye, creo que discutimos un poco antes. For a host of reasons, which I think we discussed a bit before, and I've said elsewhere, but in any case, Iran is much more prepared. Y ya lo he dicho en otros lugares, pero en cualquier caso, Irán está mucho mejor preparado. Irán puede golpear a Israel muy duramente y de forma repetida, y puede sacudir los cimientos del régimen de una manera que no podrán controlar sus fronteras. Así que Irán tiene enormes capacidades y están repartidas por todo el país. No se trata solo de una base, ni de 2, ni de 5, ni de 10. Y el régimen israelí ya ha mostrado sus cartas. Sus capacidades convencionales se utilizaron al máximo. Las capacidades de Irán no se emplearon al máximo porque los iraníes no anticipaban este tipo de guerra. Todo el mundo pensaba que el régimen israelí realizaría algunos ataques aquí y allá contra el programa nuclear, algunas instalaciones militares, y que lanzarían algunos misiles de vuelta para hacerles daño. Pero no pensaban que el objetivo de los estadounidenses y los israelíes fuera derrocar al Estado. The objective of the Americans and the Israelis was to bring down the state. A miscalculation, a major mistake. Un error de cálculo, un gran error, un hecho que nadie puede negar, pero en cualquier caso, que por cierto, paradójicamente, terminó demostrando el poder absoluto de Irán, demostrando que Irán no depende de individuos. No es un Estado que dependa de un líder o comandante, o de un grupo de comandantes o líderes. Es un Estado con tanta profundidad que no importa a quién mates, a quién asesines, reemplazará a esa persona en cuestión de horas. La respuesta llegará. Pero, como dije antes, cualquier amenaza hecha por el régimen israelí, el simple hecho, Nima, de que hables sobre la opción Sansón, demuestra lo inmoral y fuera de la ley que es el régimen israelí y sus partidarios. El simple hecho de que digas esto, y el simple hecho de que muchas personas lo digan, significa que estas personas no tienen moralidad. Son pura maldad. Y por supuesto, sabemos que son pura maldad. They are pure evil. And of course we know they're pure evil. All you have to do is look at my Twitter feed. Solo tienes que mirar mi cuenta de Twitter, porque la mayoría de mis tweets son solo sobre Gaza, simplemente mostrando lo que están haciendo a mujeres y niños, masacrándolos, arrancándoles los miembros y luego continuando la matanza, asesinando a personas mientras duermen, asesinando a personas mientras simplemente están de pie entre los escombros. Simplemente les encanta matar gente, les encanta la masacre, pero no tienen vergüenza, ni moralidad, ni dignidad, ni honor, ni humanidad. Esto solo demuestra lo malvados que son. Y eso demuestra hasta qué punto han cambiado las cosas, que el mundo ve el sionismo como algo tan feo y siniestro que estarían dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero Irán es un país enorme, y las capacidades de Irán no se conocen, y no las conocen los israelíes. And they're not known to the Israelis or the Americans. They say they are, but I think without going into too much Dicen que sí, pero creo, sin entrar en demasiados detalles, que no saben ni de lejos tanto como aparentan. Quedó claro por la forma en que llevaron a cabo la guerra que no saben tanto. Quiero decir, saber dónde vive cierta gente no es realmente un gran logro. Es muy evidente dónde viven las figuras y generales de alto rango, dónde viven sus familias, en cualquier ciudad, en cualquier capital. Incluso donde tú vives en Brasil, en la capital, donde viven los generales y los ministros, ninguno de ellos se esconde bajo tierra. Pero a partir de ahora, por supuesto, Irán tomará precauciones adicionales. Pero los israelíes no saben muchas cosas que no sabían y que no sabrán.
y se les va a complicar más en el futuro, mucho más. Pero en cualquier caso, no saben cuáles son las capacidades de Irán. Y si Irán, como he dicho, no basándome en mis propios comentarios, sino en lo que dijo el Dr. Larijani, el actual jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el año pasado, creo, y en lo que dijo el Dr. Karasi, al menos en 2 ocasiones, si Irán percibe una amenaza existencial, entonces su postura nuclear cambiaría. Las capacidades convencionales de Irán y sus capacidades nucleares son conocidas por todos. El programa nuclear de Irán está entre los 10 mejores del mundo. Han matado a un puñado de científicos, pero la mayoría eran directivos. Hay miles de jóvenes científicos que trabajan en la industria y en el campo, y miles de jóvenes oficiales que están preparados para defender el país con misiles, drones y lo que sea necesario. No subestimaría las capacidades de Irán, e Irán tampoco es ingenuo. Pero, en cualquier caso, si el régimen israelí está contemplando seriamente un arma nuclear, los países de todo el mundo verían esto como una amenaza para su propia seguridad nacional. Esta es una línea roja. Contaminaría toda la región, contaminaría el petróleo y el gas, cruzaría la línea roja que acercaría al mundo a una destrucción total en el futuro. Son líneas que no deben cruzarse. Los rusos, los chinos, todos estarían indignados, no por el uso en sí, sino simplemente por la amenaza de usarla. Así que esto, en sí mismo, llevaría a la desaparición del régimen. No sé qué ocurrirá en el futuro, pero nadie debería imaginar que Irán es ingenuo o incapaz. Irán sabe muy bien lo que está haciendo. Donald Trump tuiteó que si Afganistán no devuelve los aeropuertos a quienes los construyeron, es increíble que quienes los construyeron, él no los construyó. Él no lo construyó. Se construyó mucho antes de que Estados Unidos invadiera Afganistán. Creo que fueron los rusos quienes lo construyeron. ¿Así que deberían devolvérselo a los rusos? Parece que lo que está mencionando es que está ofreciendo algo. Pero el profesor Marandi habló de esto y dijo, queremos ocuparnos de China. Queremos tener influencia sobre China. Pero parece que no se trata solo de China. Va a ser sobre Rusia, Irán, China e incluso Pakistán, si eso llegara a ser un problema. India. Se trata de Asia. Se trata del auge de Asia. Estados Unidos y la OTAN quieren desestabilizar Asia. Por eso Qatar, los Emiratos, Arabia Saudí, Mohammed bin Salman en los últimos años menos, y los Emiratos también menos en los últimos años. Pero ¿por qué estos países apoyaban a ISIS y Al-Qaeda? ¿Por qué apoyaban el wahabismo? Recuerda, la religión oficial de Qatar es el wahabismo, esta secta takfiri. Y por eso Erdogan ha estado entrenando a tantos miles, decenas de miles en los últimos 13, 14 años, probablemente más de 100.000 takfiríes, en Qatar, Turquía, Irak y Siria. Turkey and Iraq and in Syria with US support, with NATO support, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de la OTAN, con el apoyo de Israel, porque no solo son utilizados por el régimen israelí para destruir Siria, para destruir nuestra región, para fragmentarla y permitir la dominación israelí, sino que también pueden y serán utilizados para desestabilizar Asia Central. El corredor norte-sur sería vulnerable. La iniciativa de la Franja y la Ruta sería vulnerable. Y por supuesto, Asia del Sur sería vulnerable. Y recordemos que los ataques del ISIS y de Al-Qaeda siempre están ocurriendo en nuestro país. Hemos visto cómo han llevado a cabo ataques en Irán, matando a 100 personas, yendo a diferentes lugares y masacrando a la gente. No ves que hagan eso en Europa ni en Estados Unidos. Solo en 1 o 2 ocasiones llevan a cabo matanzas masivas en Rusia. Asesinan a ingenieros chinos en Pakistán, masacran en Irak, masacran en Siria, pero nunca atacan a Israel.
Una vez, durante la Guerra Sucia, cuando se utilizaba a ISIS y Al-Qaeda cerca de los Altos del Golán, un terrorista de ISIS disparó contra israelíes y se disculparon. Se disculparon con ellos. Quiero decir, la gente puede comprobarlo, así que no hay duda de que la base aérea de Bagram no la quieren para, ya sabes, Afganistán. La quieren para Rusia, la quieren para China, la quieren para Asia Central. Russia. They want it for Russia. They want it for China. They want it for Central Asia. They want it for India. They don't want India to become another. Lo quieren para la India. No quieren que la India se convierta en otra potencia. Quieren debilidad en toda Asia. No quieren que Asia se levante. Mira lo que están haciendo ahora con la India. Primero los aranceles, luego las sanciones a Chabahar. Están intentando humillarles constantemente. Ahora con las restricciones de visado o las tasas de visado, que básicamente son restricciones de visado. Así que nada debe verse de forma ingenua. Se trata de impedir que Asia se levante porque Occidente está perdiendo poder, está perdiendo el control, está en declive, y como no tiene la competencia para fortalecerse y sigue decayendo, quiere arrastrar a todos los demás con él. Hemos aprendido por parte de los talibanes que no están de acuerdo con lo que Donald Trump les está pidiendo. ¿Y crees que, en la mente de esas personas en Estados Unidos, piensan que pueden ejercer mucha presión sobre ellos? No veo que eso vaya a suceder. No lo creo. Pero, ¿cómo ves tú la respuesta de los talibanes? ¿Cómo ves la influencia o la presión que Estados Unidos puede ejercer sobre ellos? Bueno, eso sería horrible para los talibanes. Empezarían a parecerse a Siria. Ahora mismo, vemos que Shara se ha expuesto como una herramienta y su gente son solo herramientas. Está intentando desesperadamente llegar a un acuerdo. Ahora va a Washington, va a Nueva York. Al-Qaeda, después del 11S, aún estamos en septiembre, Al-Qaeda vuelve oficialmente a Nueva York. Eso dice mucho sobre cuál es probablemente la verdadera historia del 11S. Solo eso ya lo dice todo. El líder de Al-Qaeda, los creadores de ISIS, ahora va a Nueva York. Es 2001, 2024, solo 24 años. 24 años y unos días. Si los talibanes se mueven en esa dirección, las cosas en Afganistán no van bien. La situación allí es mala. El país está en una situación muy difícil. La vida es muy horrible. Es horrible para la gente allí. Así que, si mostraran ese tipo de flexibilidad hacia los estadounidenses, perderían prestigio ante su propio pueblo, pero también perderían cualquier buena voluntad que tengan en la región, porque los iraníes están colaborando con ellos, están haciendo negocios y comercio. Lo mismo ocurre con Pakistán, con Rusia y con China. Así que los estadounidenses están muy lejos. No es Estados Unidos de hace 20 o 30 años. Si se inclinan hacia los estadounidenses, se van a perjudicar mucho más y serán vistos de una manera muy diferente. No creo que vayan a hacer eso. Me parece muy poco probable que se muevan en esa dirección. Y creo que los estadounidenses deberían ante todo centrarse en Groenlandia y el Canal de Panamá y tomar esos primero, y luego ya pueden empezar a pensar en otros países. Profesor Marandi, vimos la visita del jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, a Arabia Saudí. Habló con los funcionarios allí y vimos una nueva actitud por parte de Arabia Saudí, junto con Pakistán, una nueva alianza, un tratado de defensa entre ambos. Uno puede defender al otro si es atacado. Así que Arabia Saudí, hemos sabido que hablaron con funcionarios iraníes sobre lo que ha sucedido, sobre lo que está ocurriendo con el tratado de defensa entre Arabia Saudí y Pakistán. Intentaban aclarar las cosas a los funcionarios iraníes. Entonces, ¿cuál es el estado de la relación entre Irán y Arabia Saudí? ¿Cree usted, he estado hablando con mis invitados, la mayoría en Occidente, que el acercamiento entre Arabia Saudí e Irán está mejorando, que las relaciones entre los países árabes y los iraníes están mejorando? ¿Cuál es su opinión al respecto? Está mejorando, pero el problema es Estados Unidos.
Los estadounidenses intentan desesperadamente y con amenazas impedir que los países de la región se acerquen a Irán y evitar que establezcan lazos económicos más estrechos con Irán. Estados Unidos está haciendo la vida muy difícil a la gente común en Irak al impedirles utilizar la electricidad o el gas natural iraníes. Lo mismo ocurre en Arabia Saudí y en otros lugares. Pero la relación está mejorando, y se debe en gran medida al comportamiento de Estados Unidos y del régimen israelí. Al fin y al cabo, fue el espacio aéreo saudí el que se utilizó para atacar Abqaiq. Se utilizó de forma extensa, no fue solo sobre un par de kilómetros. Fue una enorme violación de la soberanía saudí y también humillante. Y los saudíes llevan años intentando derribar drones y misiles yemeníes lanzados contra Israel. Así que no es como si no tuvieran sistemas de radar disponibles o sistemas de misiles disponibles. Han pagado billones de dólares a Estados Unidos a lo largo de los años, literalmente billones de dólares en las últimas décadas, para poder protegerse. Pero los drones simplemente sobrevolaron Arabia Saudí. Estados Unidos e Israel bombardearon juntos. Esa es una buena manera de acercar a Arabia Saudí, a Irán, a Rusia, a China, a Pakistán. Así que la relación está mejorando. Pero de nuevo, lo que la obstaculiza y lo que la ha estado obstaculizando muchos años es Estados Unidos. Para concluir esta sesión, quiero hablar sobre la situación del Estado palestino. Hemos sabido que el Reino Unido, junto con Australia y Canadá, van a reconocer el Estado de Palestina. Pero cuando miras a Europa y a otros países, Canadá, Australia, y su comportamiento, donde podrían hacer algo en el caso de Irán, no hacen nada. No hacen nada. En el caso de Ucrania, no hacen nada más que continuar el conflicto. Pero cuando se trata de Gaza, con todo el apoyo que han dado a Israel hasta ahora quieren hablar sobre el Estado palestino. ¿Qué significa eso en tu opinión? ¿Es solo una postura política o es algo más? Is that a political posture? It's just that. Sí, es solo una postura política. Ninguno de estos países va a dar ningún paso voluntariamente para lograr un Estado palestino. Están conformes con la limpieza étnica. Están ganando tiempo para el régimen israelí. Siguen cooperando con él. Siguen proporcionándole inteligencia. Siguen proporcionándole armas. Están llevando a cabo el holocausto. Son socios plenos en este holocausto. Siguen siendo socios plenos, los británicos, los franceses, los alemanes y los demás. Son socios plenos. No hay sanciones. Siguen proporcionando ayuda. Los principales medios estatales de estos países, o los medios afiliados al Estado, siguen intentando justificar a los israelíes. Siguen disculpando al régimen en toda Europa. Un diputado que lleva la bandera de Palestina será acosado en el Parlamento y obligado a cambiarse de ropa, incluso después de 2 años de genocidio. Así que esto no es más que postureo político. Sin embargo, esto es una señal de debilidad. Es una señal de que reconocen que sus poblaciones están indignadas y no aceptan esto. Están intentando apaciguar al pueblo, calmarlos, hacer que estén menos enfadados para que todo siga igual. Así que hacen estas concesiones. Esta concesión no se hace de buena gana. Se hace a regañadientes para apaciguar al pueblo, pero no sirve de nada. Es inútil. Solo unos pocos palestinos de la autoridad palestina tendrán ahora empleos en diferentes países europeos. Ocuparán un edificio llamado Embajada en París, en Londres o donde sea. Pero de nuevo, esto demuestra que el ambiente ha cambiado y que tenemos que seguir presionando y que la gente de todo el mundo tiene que seguir presionando. Tienen que derrocar a estos regímenes y llevar al poder a personas que cambien su postura sobre Palestina, sobre los derechos humanos y sobre la dignidad humana. O tienen que obligar a estos políticos o a los políticos de estos partidos a cambiar su posición o a sustituir a algunos políticos y que entren otros, gente más joven, que cambien el rumbo de estos países.
Because let's face it, the West has carried out this. Porque seamos sinceros, Occidente ha llevado a cabo este holocausto. La historia recordará que Occidente, el Occidente colectivo, llevó a cabo intencionadamente este holocausto ante los ojos del mundo. Esto no es como ningún otro genocidio anterior. Esto es único. Occidente ha hecho algo único. Han llevado a cabo un holocausto ante el mundo, día tras día, durante 2 años, y continuará. Esta vergüenza será recordada hasta el fin de los tiempos. Nistaraf aviu ocurritogor. Do romano, din tedoreceños, tenciente horrorizado, lo que los franceses, los dánicos, los alemanes, los estadounidenses, los italianos, The French and the British and the Germans and the Americans and the Italians and the entire EU and the Canadians and Australians. pero toda la UE y los canadienses y los australianos y Erdogan y Nueva Zelanda y los Emiratos y Jordania y Egipto y Marruecos y donde sea, lo que permitieron que ocurriera, o lo que facilitaron, o lo que posibilitaron, o lo que financiaron. Diferentes entidades participaron de diferentes maneras. Esto nunca será olvidado. Así que la gente no debería ver esto deberían verlo como una pequeña victoria que es simbólica de su resistencia, pero debe reconocerse por lo que es. No tiene ninguna sustancia sobre el terreno, pero debería animarles a esforzarse más y a expandir la influencia de la resistencia. Y en última instancia, no tengo ninguna duda de que el régimen israelí, los sionistas y sus facilitadores y los neoconservadores fracasarán. The Zionists and their enablers, the neocons, they will fail. Just before wrapping up, Professor Marandi, Justo antes de terminar, profesor Marandi, ¿cómo ve usted la situación de Hezbollah hoy en día? El jeque Naem Qassem salió y trató de comunicarse con Arabia Saudí, diciendo que el principal enemigo allí es Israel. Están intentando hacer todo lo posible para separarnos. Pero ¿cómo lo ve usted política y militarmente en Líbano y en la región? politically and militarily in Lebanon and in the region? Nima, some people who are sick, who are sectarian, Algunas personas que son sectarias, y lo son porque están influenciadas por la riqueza del petróleo y el gas, son personas irracionales e inútiles que nunca han ayudado al pueblo palestino. Nunca han hecho nada por Palestina ni por su propio pueblo. Solo insultan y acusan a los demás, cuando en realidad el problema son ellos mismos. Así que atacan a Hezbollah. Hezbollah es una estrella brillante en la resistencia. Durante más de un año, lucharon contra el régimen israelí para desviar tropas de Gaza y realizaron enormes sacrificios. El aniversario del martirio de Sayyid Hassan Nasrallah es en 6 días. Yo estaba allí cuando fue martirizado, y la gente siguió luchando, y luego Sayyid Hashem Safiuddin fue martirizado. people continued to fight. And then Sayyid Hashim Safieddin was martyred. And before that, just yesterday, the commanders were martyred. Y antes de eso, justo ayer, los comandantes estaban marchando. Y antes de eso, realizaron el ataque utilizando los buscapersonas y demás. Hezbollah luchó por Gaza en una situación muy difícil. En primer lugar, los acontecimientos en Gaza ocurrieron sin el conocimiento de Hezbollah. No estaban preparados para el 7 de octubre. En segundo lugar, Líbano no es Gaza. Gaza está controlada por Hamas y sus aliados, o al menos sus aliados permiten que Hamas la controle. Yemen, en la mayor parte de Yemen, excepto en aquellos lugares donde los mercenarios financiados por Arabia Saudí, los Emiratos y otros tienen cierto control, en su mayoría, la capital está controlada por Ansar Allah y sus aliados. Líbano no es así. And its allies. Lebanon is not like that. Hezbollah is a group, and Lebanon is infiltrated. Hezbollah es un grupo, y Líbano está infiltrado y tiene muchos enemigos. Cuando Hezbollah estaba luchando, diputados en el Parlamento libanés apoyaban a los israelíes, pidiendo la destrucción de Hezbollah. Y estas personas podían cruzar Líbano en coche, podían ir a donde quisieran en Líbano. Y una parte significativa de la población estaba en contra de la resistencia. Algunos de ellos eran de la misma ideología. Olvídalo, no quiero entrar en eso. Pero algunas de estas personas sectarias, estas personas muy sectarias, son con quienes afirman ser aliados en Líbano. Ellos estaban en contra de la resistencia. Lebanon, they were against the resistance. They were backstabbing the resistance. You had Estaban apuñalando por la espalda a la resistencia. Había sunitas con Hezbollah, había cristianos con Hezbollah, había drusos con Hezbollah, pero había un pequeño número de chiíes.
pero un número significativo de cristianos, drusos y sunitas en contra de la resistencia mientras luchaba. Creo que, según una encuesta reciente, los sunitas en Líbano están divididos. Los cristianos están divididos. La cuestión es que Hezbollah no controlaba el gobierno. Eran un grupo. Así que, están luchando. Y cuando aceptaron el fuego, fue porque libaneses son influyentes. Los saudíes son influyentes. The Americans are influential, the Saudis are influential, Erdogan is influential. Erdogan es influyente. Y tenían a ISIS y Al-Qaeda en Siria. Aún no se habían apoderado de todo, pero estaban allí. Así que se estaban sacrificando a pesar de estar rodeados. Podrían haber llegado a un acuerdo. Los estadounidenses les habrían dado mucho si simplemente se hubieran mantenido al margen de esto. Y lo mismo ocurre con Ansarullah. Así que son heroicos. Y realizaron enormes sacrificios, y los israelíes les lanzaron todo lo que tenían. Todo lo que tenían. Hezbollah es mucho más fuerte, y en parte es porque se construyeron gradualmente. Aprendieron de la guerra. Aprendieron de sus errores, igual que nosotros aprendimos de los nuestros aquí en Irán. They learned from their mistakes just like we learned from our mistakes here in Iran. They're being better equipped with new Están siendo mejor equipados con nueva tecnología, pero también la política está cambiando. El ataque a Qatar, el cambio en la política. Quiero decir, los saudíes estaban trabajando muy duro para socavar a Hezbollah. Pero ahora, después de lo que hizo el régimen israelí y los estadounidenses, creo que los saudíes están replanteándose las cosas. Me dicen que la situación hoy es mejor que hace un par de semanas. Y Estados Unidos e Israel continúan marginándose a sí mismos. Así que las gestas heroicas de Hezbollah nunca deberían ser olvidadas. Lo que han hecho es absolutamente único. Lo que hicieron fue más difícil que lo que hizo Ansarullah, porque ellos estaban al lado. Hicieron enormes sacrificios y se están preparando. They gave huge sacrifices, and they are preparing themselves, and that preparedness makes the Israeli regime. Y esa preparación hace que el régimen israelí sea cauteloso a la hora de centrarse completamente en el sur. Siguen haciéndolo, pero también se ven amenazados internamente por milicias financiadas por Estados Unidos, y están amenazados por ISIS y Al-Qaeda, cuyo líder ahora va a Nueva York. Su posición es muy difícil. Así que, dentro de 6 días, es el aniversario de Sayyid Hassan Nasrallah. Creo que la gente debería observar a Hezbollah en los próximos días desde esa perspectiva. Aquellos que, ya sabes, han cerrado los ojos a la realidad. La mayoría de la gente ahora tiene los ojos abiertos, pero quienes siguen en esa mentalidad realmente, ya sabes, medieval, deberían replantearse su posición. ¿Y qué hace a Hezbollah tan único? And what makes Hezbollah so unique? Why do they make these sacrifices? What is it in their ¿Por qué hacen estos sacrificios? ¿Qué hay en su visión del mundo? ¿Qué hay en la visión del mundo de Sayyid Hassan Nasrallah, Sayyid Hashim Safiuddin y el jeque Naim Qassem, y de todos estos jóvenes que están dispuestos a hacer sacrificios no solo por su propio pueblo, sino por otros? Ni siquiera sus vecinos, o niños que están, ya sabes, no sé exactamente a qué distancia está Gaza de la frontera libanesa, pero son personas que están lejos de ellos, hablando geográficamente. ¿Por qué harían estos sacrificios? Hay algo sobre Hezbollah que tenemos que aprender mejor. Muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. Great pleasure, as always. Thank you very much for having me, Nima. Muchas gracias por invitarme, Nima. Siempre es un honor.